Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 21, capítulo número 2 del segundo bimestre. Eh, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la nomenclatura inorgánica. Eh, la idea de nomenclatura se refiere a las reglas para nosotros asignar el nombre de algunos compuestos, como por ejemplo óxido ferroso o también el óxido férrico. ¿Por qué un determinado compuesto recibe un nombre y por qué otro compuesto recibe otro nombre? Si ambos llevan los mismos elementos. Por ejemplo, yo podría escribir aquí en este momento a dos compuestos, ¿no? Se me ocurre escribirles en este momento a estos dos compuestos químicos, FeO, feo, o a este otro, Fe2 o 3. Los dos son óxidos de hierro, pero fíjense que tienen diferente fórmula química. El primero se llama óxido ferroso, y el otro se llama óxido férrico. Son diferentes nombres los que reciben. ¿Y eso por qué? Eso se debe a que existe algo que se llama número de oxidación del elemento hierro que cambia. El número de oxidación con el que está trabajando el hierro aquí es el 2 y aquí es el 3. Ahora vamos a hablar también del número de oxidación. Por ahora solamente les indico. Eso hace que el hierro, pues al formar o al combinarse con el oxígeno, formen compuestos completamente diferentes, a pesar de estar formados por los mismos elementos químicos fierro y oxígeno. Y así podríamos formar una gama de compuestos químicos que hacen que el nombre de los compuestos se altere, ¿no? Por ejemplo, acá vemos nuevamente otro compuesto químico diferente, ¿se dan cuenta? Formado por los mismos elementos químicos, pero reciben nombres diferentes. Y eso se debe a que el número de oxidación del azufre también está cambiando. Entonces surge la pregunta, primero, ¿qué cosa es el número de oxidación? Y cómo aprendemos a determinar o calcular estos números de oxidación para luego darle un determinado nombre a un compuesto químico. Lo que vamos a aprender el día de hoy es acerca de el número de oxidación, qué cosa es el número de oxidación y luego vamos a aprender a determinarlo, a calcularlo, bajo ciertas características, ciertas reglas que son bien sencillas de comprender. Bien, primero, ¿qué cosa es el número de oxidación? Sin dar mucho detalle acerca de ello, el número de oxidación, pues es un número que puede ser positivo, negativo o tal vez una fracción también. Inclusive puede ser cero también. El número de oxidación te indica la carga que adquiere el átomo como consecuencia de su combinación con otro elemento químico. Ese número puede ser positivo o negativo. Nos indica la capacidad que tiene el átomo para combinarse. Hay elementos químicos cuyos números de oxidación ya están previamente establecidos. Por ejemplo, el número de oxidación del oxígeno es -2 y el número de oxidación del hidrógeno es +1. Eso ya está establecido. ¿Cómo se escribe? Oxígeno y acá escribimos -2. Ahí está, como si fuera un anión, ¿se acuerdan de los iones? O tal vez el hidrógeno +1. Son números de oxidación con los cuales los elementos de manera muy general van a trabajar. En nuestro caso siempre va a ser así. No te vayas a olvidar.
De igual manera, todos los elementos que están en el grupo 1A van a tener un número de oxidación igual a los del hidrógeno, o sea, más 1. Y los que están en el grupo 2A van a tener un número de oxidación igual a más 2. Igual a más 2. Por ejemplo, vemos aquí a los elementos del grupo 1A. Todos tienen estado más 1. ¿Se dan cuenta? Estado o número de oxidación más 1. Y los que están en el grupo 2A, todos tienen número de oxidación más 2, tal y como les acabo de indicar en este texto. 1A más 1 y 2A más 2. Además, existen otros elementos, en el grupo 3A, por ejemplo, el boro y el aluminio van a tener más 3, el oxígeno ya les dije menos 2, el zinc más 2 y la plata más 1. Estos son números de oxidación conocidos, que no hace falta que tengas que calcularlos, porque ya están calculados. Solamente tienen un solo valor, o bien más 1, o bien más 2, o bien más 3, o bien menos 2. Pero, ¿qué hay de los otros elementos? ¿Qué hay del nitrógeno? ¿Qué hay del azufre? ¿Qué hay de los otros elementos? ¿No juegan? ¿No participan? No, no es así. Lo que pasa es que ellos tienen más de un número de oxidación. Por ejemplo, el azufre tiene números de oxidación 2, puede ser 2, puede ser 4 y puede ser 6, fíjense. Inclusive hay veces es positivo y hay veces es negativo, imagínense. Tiene varios números de oxidación. El cloro tiene hasta 5 números de oxidación. Uno, 3, ¿no? 3, 5, 7. Cuando un elemento tiene varios números de oxidación, pues hay que calcularlo. Hay que calcular esos números de oxidación. Los elementos que no he descrito es, es porque tienen varios números de oxidación. Solamente hay que tener en cuenta los que ya tienen un solo número de oxidación. De ellos hay que acordarse. No memorizarlo, chicos, porque ustedes van a tener esta tabla impresa, así que la van a utilizar cuando sea necesario. ¿Ya? Hay que recordarlo nada más, que con los ejercicios nuevamente voy a mostrarles la tabla para que lo tengan presente y puedan saber de dónde salen esos numeritos. Bien, nada más. Lo primero que vamos a aprender el día de hoy, como nuestro primer objetivo antes de nombrar compuestos, es calcular el número de oxidación, que es bien fácil. Por ejemplo, en la pregunta número 1 nos piden determinar el estado o número de oxidación de quién, de el níquel, que está acá, y el hierro, que está por acá. ¿De acuerdo? Ya está. Esos dos números de oxidación hay que calcularlo, tanto del níquel como del hierro. A ver, el níquel es X, no sabemos, así que le ponemos X. Del oxígeno es menos 2. Así que lo que vamos a hacer ahora es multiplicar de la siguiente manera. Como solamente existe un níquel, sería 1 por X. X. Como hay solamente un oxígeno, sería 1 por menos 2. Eso es menos 2. Y ahora lo igualo a 0. Y de ello me sale que el X sale más 2. Por lo que el estado de oxidación del níquel es más 2. Para el F2 o 3, ¿se acuerdan hace rato que yo les dije que el fierro trabajaba con estado más 3? ¿Se acuerdan? Entonces surgió la pregunta, ¿y por qué es más 3? Ahora vamos a saber. ¿No? A ver, vamos a ver. Suponiendo que no sabemos, le ponemos X. Acá el oxígeno, recuerden que el oxígeno trabaja con menos 2. Se los dije hace un momento, ¿no? Aquí está. Oxígeno trabaja con menos 2 y el hidrógeno con más 1. ¿Ya? Por eso estoy colocando ahí el menos 2. Son números de oxidación, son elementos cuyos números de oxidación son conocidos. A ver, multiplicamos 2 por X, queda 2X. 3 por menos 2 es menos 6. Y esto sale o se iguala siempre a 0. Acá nos queda que 2x es igual a 6. Al final nos queda más 3. ¿Se dan cuenta?
Se debe poner el número, el signo al número de oxidación, así sea positivo. Se debe colocar el signo, más 3. ¿Ya? Ese sería el número de oxidación del fierro entonces, ¿no? Más 3. Por esa razón recibe el nombre de óxido férrico. Si hubiera salido más 2, recibiría otro nombre. Dice, determina el estado de oxidación o número de oxidación, es lo mismo, del fósforo y del azufre en los siguientes compuestos. A ver, primero, en el primer compuesto tienes el fósforo. Le ponemos X, no sabemos cuánto sale. Al oxígeno menos 2 y al hidrógeno más 1. Multiplicamos de abajo hacia arriba. 3 por 1 es 3. 1 por X es X. Ahí está. Y 4 por menos 2 es menos 8. Ahí está. Y esto sale 0. Y se iguala a 0, ¿no? Sería 3 más X menos 8 igual a 0. Y de aquí nos queda que X es igual a menos 5 más 5, ¿no? Ecuaciones nada más. Y esa sería la primera respuesta para el número de oxidación del fósforo en el ácido fosfórico, así se llama. Poco a poco vamos a ir aprendiendo a nombrar compuestos químicos. Ya está. En el siguiente compuesto tenemos H2SO2. Acá tenemos menos 2. Para el hidrógeno más 1. Y para el azufre X. 2 por 1 es 2. 1 por X es X. 2 por menos 2 es menos 4. Y eso lo igualas a 0. Y aquí te queda menos 4 más 2 es menos 2. Para el otro lado sería más 2. Y ya está. ¿Ven? Ya está entonces la siguiente respuesta. Y finalmente tenemos el último compuesto, el SO3. En el SO3 en el SO3 acá es menos 2 y acá es X. 1 por X es X. 3 por menos 2 es menos 6 y eso lo igualo a 0. Y te queda que el X es más 6. Fíjense entonces que el azufre está trabajando con dos números de oxidación en compuestos diferentes, ¿no? Más 2 y más 6. Y el fósforo trabaja con estado más 5. El número de oxidación nos va a indicar el nombre que le vamos a dar a un determinado compuesto. Eso hay que tenerlo presente. Por ejemplo, acá el número de oxidación del azufre es 2 y acá es 6, así que recibe distintos nombres. Bueno, además son distintas familias inorgánicas, ¿no? La primera es un ácido y la segunda es un óxido. Nosotros vamos a ir estudiando poco a poco todas las familias inorgánicas que existen, ¿no? Ya es nuestro último bimestre y debemos comprender esto. Bien, la número 3 dice, determina el número de oxidación del nitrógeno en el ion amonio. Fíjense ahora que este compuesto, amonio, no es un compuesto estable, es más bien es un ion poliatómico, porque tiene dos elementos, ¿no? ¿Y cómo se trabaja el número de oxidación en este caso? Ahora les digo. Este número que está acá, que sería algo así como el exponente de la expresión, se le llama carga, ¿no?
que ya más o menos también lo conocen. Se llama carga, carga del ion, carga del ion. Ahora se procede de la siguiente manera, muy similar a lo que hicimos hace un momento a la hora de establecer el número de oxidación. Por no decir casi igual, miren, acá le pongo X y acá al hidrógeno le pongo más 1. Ahora multiplico 1 por X es X, 4 por más 1 es más 4. La diferencia es que ya no lo vas a igualar a 0, sino más bien a más 1. Es decir, se iguala a la carga del ion. La expresión ya no se iguala a 0, sino a la carga del ion. Entonces de aquí te queda que X es igual a menos 3. Esa sería ahora la carga del ion, ¿no? Menos 3. Bien, vamos aprendiendo entonces el número de oxidación, chicos. Dense cuenta que no es complicado determinar el número de oxidación. Es el objetivo de nuestra clase el día de hoy. Solamente determinar el número de oxidación. Bien, espero se esté comprendiendo la clase. Vamos a continuar entonces. A ver, dice la pregunta número 4. Determina el estado de oxidación del nitrógeno en el nitrato de magnesio. Bueno, tenemos ahí el nitrato de magnesio y tenemos que hallar el número de oxidación del nitrógeno. Hay que tener en cuenta que ese paréntesis que está ahí no nos está indicando que sea un ion, porque no tiene ninguna carga. Ahora se trata de un compuesto en el cual el NO3 existe en doble cantidad. ¿Qué quiere decir ello? Que este 2 afecta a este 1 del nitrógeno, y al 3 del oxígeno. 2 por 1 es 2 MgN2. 2 por 3, 6. Entonces acá sería O6. ¿Se dan cuenta? El 2 únicamente multiplica al nitrógeno y al oxígeno, pero no al magnesio porque está fuera. El magnesio está en el grupo 2A de la tabla periódica. Como el magnesio está en el grupo 2A de la tabla periódica, le vamos a asignar el estado más 2. Como dice en la tabla que van a tener que imprimir, el magnesio está en el grupo 2, por eso su estado ya está calculado, es más 2. Entonces por esa razón le puse de frente. El nitrógeno no se sabe y el oxígeno es menos 2. Ahora ya saben, ¿no? Multiplicamos de abajo hacia arriba. Solo multiplicamos de abajo hacia arriba. 1 por 2 es 2. 2 por x es 2x. Y 6 por menos 2 es menos 12. Y esto se iguala a 0. Ya está. De acá te queda que 2x es más 10, ¿no? Y finalmente x te sale más 5. Y se acabó el asunto. ¿Se dan cuenta? X le sale más 5. El nitrógeno está trabajando con ese estado, con más 5. No es complicado, dense cuenta, está sencillo. La clase de hoy está bastante sencilla. Siguiente ejercicio dice, determina el estado de oxidación del nitrógeno en el sulfato de amonio, que ustedes lo ven aquí. Sulfato de amonio. Si el azufre tiene un EO igual a más 6. EO es estado de oxidación. Entonces el sulfato de amonio está acá. NH4, paréntesis, acá está el 2 y acá está el SO4. Ya está, él es el sulfato de amonio, ¿ven? Y ustedes ya saben ya que primero hay que sacar el paréntesis, así que acá quedaría N2H8SO4. Ya está. Ahora vamos las cargas, ¿no? El nitrógeno X, el hidrógeno más 1. El azufre dice el ejercicio, el dato, que tiene un estado más 6. Y el oxígeno es menos 2.
Ahora solamente hay que operar nada más, ¿no? Ahora solamente tenemos que operar. Acá quedaría 2x, acá quedaría más 8, acá quedaría más 6 y acá quedaría menos 8. Y eso sale 0. Bueno, fíjense que los números 8 se simplifican, se van a simplificar su a. Te queda que 2x es igual a menos 6, ¿no? 2x igual a menos 6 y con ello x te sale menos 3. Y esa sería nuestra respuesta. X igual a menos 3, ¿no? Ya está. Bien, bien. Espero se esté comprendiendo, chicos. No es difícil. Bien, uno más vamos a utilizar. Un ejercicio más. Dice, determina... No, este no. Este de acá, ¿no? Pregunta 6. Determina el estado de oxidación del fósforo en el fosfato ferroso. Si se sabe que el hierro está usando su estado de oxidación igual a más 2. Tienes que hallar el estado de oxidación del fósforo. El símbolo del fósforo, la letra P, ¿verdad? Fe3, PO4, 2. Ya, así está. Lo que hay que hacer es eliminar ese paréntesis. Uy, lo vamos a eliminar. Dos por 1 es 2, quedaría P con 2 y la O con el 8. El oxígeno tiene estado menos 2. Acá le pondría menos 2. X para el fósforo y dice el dato que el fierro está utilizando un estado más 2. Acá le pongo más 2. Y ahora multiplicamos de abajo hacia arriba. Sería 3 por más 2 es más 6. Más 2x menos 16 igual a 0. Y de aquí nos queda que 2x sería igual a más 10. Y con ello x nos sale más 5, ¿no? Que vendría a ser el número de oxidación del fósforo, más 5. Bien, chicos, nada más les voy a encargar este inofensivo ejercicio. Ya, les voy a encargar como una tareita. Por favor, deben desarrollarla en sus puntos, en su nota. Por favor, hay que trabajar esa pequeña tarea, ¿ya? ¿Ya? Esa tarea se las voy a encargar entonces y por favor lo terminen, ¿ya? La tarea que les voy a pedir que lo trabajen. Ya, el estado de oxidación del cloro en el hipoclorito de sodio, por favor investiguen su fórmula, y el dióxido de cloro, el dióxido de cloro. Ya, a ver cómo les va. Bien, nada más pues chicos, entonces ahí nos vamos a quedar. Espero la clase haya sido comprendida, les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Cuídense chicos, un abrazo para todos.